Muchachos, en este corto video les va a quedar el postmercado del día 26 de septiembre, viernes. Como recordarán, este día estuvimos operando de forma conjunta ambas sesiones, ¿cierto? La sesión de Londres y también la sesión de Nueva York, chicos. Teníamos el siguiente panorama. Permítanme, hago replay justo hasta ahí, hasta la medianoche. Perfecto. Entonces, chicos, con base en los últimos movimientos que había tenido el mercado, cierto que lo tuvo a partir de hace como unos 3 días, yo diría que esto es como lunes, es el martes, cierto, ese movimiento bajista que, como ya hemos visto, rompió varios puntos estructurales, ¿vale? En la temporalidad de una hora. Entonces, con base en ese último movimiento, chicos, decidimos buscar las posibilidades de venta, cierto, así como hicimos el día de ayer. En este día, en la sesión de Londres, asimismo hicimos el día de hoy, ¿vale? También en la sesión de Londres. Entonces, muchachos, lo que proyectábamos, miremos aquí, yo tenía trazado un fibo, chicos, en la temporalidad de una hora, que básicamente era el mismo que estaba utilizando en la temporalidad de 15 minutos. Era simple, chicos. La estructura nos mostraba ventas, ¿cierto? En la temporalidad de una hora, digamos que chuleaba ahí, y en 15 minutos estábamos planteando varias cosas, ¿cierto? Primero que todo, y antes de conectarnos, yo tenía planteado estas zonas para venta, ¿cierto? La zona del Ordelo, que era aquí, más o menos de la mitad hacia arriba del Ordelo, ya empezaba a confluir con un 50% de descuento, y la zona del vacío, que estaba un poco más arriba, tenía una confluencia, chicos, de un 60 y un 70% de descuento, ¿vale? Entonces, cuando nos despertamos para Londres, chicos, inmediatamente yo vi que el mercado lo que había hecho era que había activado, chicos, vamos a ver, creo que ese era el Ordelo. Déjenme yo avanzo un poquito más. Sí, ese era el Ordelo, chicos, ese que está aquí. Ese Ordelo obviamente no tenía buena zona de descuento, ¿vale? Incluso yo se los dije anoche en vivo, les dije, chicos, esa entrada es por medio del setup obviamente, pero existe un riesgo, ¿vale? Y es que el mercado decida tal vez subir un poco más para dar el buen descuento. Se los dije antes de tomar la entrada, ¿vale? Sin embargo, yo vi el dibujito y simplemente lo que hicimos mi persona y Jairo también fue ejecutar, ¿cierto? Recordemos, chicos, que eh, ejecutar consistentemente es una de las habilidades que debemos desarrollar, ¿cierto? Que no nos dé miedo, que simplemente si vemos la estructura clara, si vemos el setup claro, simplemente queda es ejecutar, ¿vale? Y digamos que eso fue lo que hicimos el día de hoy. Teníamos entonces activación de orden, lo que repito, no tenía buena zona de descuento, pero ya ahí justamente, incluso miren que aquí, chicos, en la sesión de Asia alcanzó a activarlo, y aquí empezando la sesión de Londres también lo activó. Entonces teníamos estructura clara de acuerdo al último movimiento, ventas, ¿cierto? Order block activado hacia las ventas, ¿cierto? Y en 5 minutos, lo que terminó por convencerme por tomar esa operativa, chicos, fue precisamente el dibujito. Permítame, yo borro esto aquí. Esto me lo voy a borrar. Entonces, lo que les decía, chicos, lo que terminó convenciéndome a mí en la entrada o en la ejecución fue que en 5 minutos también ve el dibujito, ¿vale? Si veíamos, aquí se formaba una estructura alcista, ¿cierto? Último higher high, último higher low, chicos, y ahí donde estaba mi higher low, el último, era donde yo iba a marcar el posible rompimiento de estructura. Repito, chicos, antes de tomar la entrada, espérenme, yo avanzo un poquito más hasta donde se da el rompimiento. Ahí, no, ahí se dio, listo, ahí se dio el rompimiento, ¿vale? Esa última vela es la que empieza eh, a hacer el rompimiento, chicos, ¿vale? Entonces la siguiente vela salió un tanto más roja, entonces digamos que confirmó ese rompimiento, ¿vale? Entonces, repito, chicos, en ese momento de tomar la entrada yo les dije, ojo, chicos, es una operación que implica un poco de riesgo porque el mercado podría decidir subir hasta el 50% y dar un buen descuento. Vale, tenemos en cuenta y sabemos que a veces lo da, a veces no lo da, ¿vale? Pero entonces, ahí literalmente, chicos, vimos el dibujito y la siguiente vela lo que hace es ir a activar el orden en quiebre, ¿cierto? Digamos que esa vela no alcanza a tocarlo, chicos, pero si se fijan, aquí hay un vacío, ¿cierto? Recuerden que yo tengo una consideración personal y es que a veces podré entrar al inicio del vacío
y no esperar hasta que llegue al order en quiebre. Eso fue lo que hice, chicos, y ese punto exacto, el 16753, fue mi punto de entrada. 11 pips de stop loss cubriendo ese high que nos había quedado en la sesión de Londres, y creo que fue unos 18 pips de take profit, más o menos. Unos 17 a 16, más o menos. Intentando, chicos, atacar este low que era, creo que era el low de Asia, ¿cierto? Vamos a ver. Sí, era el low de Asia. Teniendo en cuenta que también había la posibilidad, chicos, de que el mercado pudiera venir a atacar este low creado en Nueva York, que es el low del día de ayer. ¿Listo? Entonces, en ese momento, Jairo y mi persona estábamos dentro de la operativa. Perdón, Jairo entró un poquito después. Sí. Vamos a ver la siguiente vela. Jairo, creo que si no estoy mal, entró en esa vela. Jairo entró un poquito más arriba de donde entré yo. Incluso Jairo utilizó únicamente 10 pips de stop loss. Básicamente el stop loss lo teníamos al mismo nivel, pero como él entró un poquito después que yo, mi stop loss era de 11 y el de él era de 10. Entonces, chicos, ahí empieza a desarrollarse la entrada. No me recuerdo muy bien, chicos, si yo les alcancé a comentar que esa entrada del día de hoy que tomamos en Londres se me parecía muchísimo a la que tomamos el día de ayer. Yo creo que sí les alcancé a comentar. El mercado subió con fuerza, chicos. Miren, siguiente vela alcista también, y ya de ahí empezó a calmarse un poco, ubicarse más o menos en nuestro punto de entrada, un poquito de profit. Y vamos a ver, porque ahí volvió a subir casi hasta donde dio el punto de entrada. Digamos que el punto de entrada casi, chicos, fue este order, ¿cierto? Entonces, para mí era completamente normal que el mercado regresara hacia arriba, porque ese fue el activador. ¿Listo? El activador no fue el order en quiebre en el punto en el que yo entré, sino que el activador estuvo un poquito más arriba. Entonces era completamente normal que tal vez volviera a subir hasta la misma zona. ¿Ok? De ahí en adelante, vamos a adelantar poco a poco, el mercado empieza a caer nuevamente, chicos. Yo digo, perfecto, listo. Y cuando estamos en ese momento, chicos, en ese movimiento que hizo el mercado, ya ahí teníamos más o menos, hablo por mí, tenía más o menos casi 7 pips de take profit. Venga, verifiquemos. Sí, 6.8. Teníamos más o menos 7 pips de take profit. Jairo tenía, supongo yo, que un pip más por haber entrado un poco más arriba. Y en ese momento exacto, chicos, es cuando yo decido empezar a recortar mi stop loss. Lo terminé llevando, chicos, hasta, creo que 6. Justamente aquí. Justamente aquí, chicos, creo que fue 6, si no estoy mal. 6 o 7, ¿vale? Pero lo recorté más o menos un 50%. ¿Listo? Y entonces, ¿por qué no decidí hacer break-even, chicos? Porque esa entrada se me pareció muchísimo a la entrada que hicimos el día de ayer. Y esa entrada, chicos, regresó hasta el orden en quiebre y ahí sí decidió caer. Cosa que no pasó hoy, lastimosamente. El mercado de ese punto se devolvió, chicos. Ahí en ese punto me sacó la última vela roja, que la que vemos ahí es esta. Terminó por sacarme del mercado. En ese momento ya Jairo se había desconectado, solamente quedábamos Efre, mi persona. Pero entonces en ese momento, chicos, me sacó en el stop loss, lo había recortado por supuesto, y subió un poquitico más, chicos, y vemos que después de la sesión de Londres, ahí sí se genera movimiento. Miren, chicos, un movimiento que movió aproximadamente unos 20 pips, ¿vale? Digamos que la entrada del día de hoy en Londres, como ya les había dicho, es como el reflejo de lo que pasó prácticamente en todo septiembre, ¿cierto? Buscaba una entrada en compra en Londres, la daba después de Londres. Buscaba una entrada en ventas en Nueva York, la daba después de Nueva York. Entonces, digamos que básicamente la mayor parte del mes, personalmente yo lo vi así, ¿cierto? El mercado entraba o daba la oportunidad un poco a destiempo, ¿vale? Lo cual está bien, chicos, porque no controlo el mercado, está fuera de mi alcance. Yo simplemente me preocupo o me ocupo de controlar lo que está bajo mi poder. ¿Ok? Eso fue, chicos, lo que pasó en la sesión de Londres. Y ya para Nueva York, chicos, teníamos una noticia importante en la temporalidad, perdón, a las 8:30 AM, era una noticia carpeta roja. Al fin de cuentas, no alcanzó a mover mucho el mercado, ¿cierto? Y lo que teníamos, chicos, para Nueva York era básicamente lo mismo que teníamos para Londres. El mercado, chicos, siguió subiendo
activó el order block clásico que teníamos por aquí en 15 minutos, dio llegó a una buena zona de descuento, chicos, y en ese orden de ideas nos quedamos esperando, chicos, el rompimiento, ¿cierto? Que como fue creando diferentes higher highs, obviamente, el punto del rompimiento lo fuimos actualizando hasta llegar a ese último higher low, en donde ya terminó la operativa de Nueva York, chicos, y no alcanzamos a ver un movimiento que se pareciera a lo que ya hemos visto en sesiones y en backtesting anteriores, ¿cierto? Entonces, fue una interesante sesión, chicos, la de Londres. Lo que les digo, chicos, y por ejemplo para Jairo y por ejemplo también para Patri, eh, la ejecución consistente, chicos, hace parte de desarrollar la habilidad, ¿cierto? El hecho de no sentir miedo, el hecho de no sentir emoción, sino saber que estamos entrando porque estamos viendo lo que estamos acostumbrados a buscar y es el dibujito, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, fue una muy buena sesión, chicos. Yo me ponía muy feliz antes, siempre que yo veía el setup y yo lograba ejecutar el setup, cada vez que veía el setup, independientemente del resultado. Entonces, fue una buena sesión la de Londres, la de Nueva York, estuvo ahí como un poquito lentica, decidió subir un poco hasta el 50%, pero no determinó de dar el dibujito en la temporalidad de 5 minutos hacia la venta, que era lo que esperábamos. Pero bueno, chicos, eso fue lo que pasó el día de hoy. Ese es el análisis post mercado, chicos. Espero les sirva.